Dios me puso en este lugar, en el sueño que hoy quiso hacer realidad, cuando por fe me llamó a predicar. Mi futuro en sus manos está. Cada paso que doy, cada puerta al golpear, me toma de la mano su santidad. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va, y caminando solo no estoy. Veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Oh, cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios, y día a día aprendo de Él, y nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe. Amén. Aunque el viento me quiera azotar, y aun si las nubes me quieren nublar, conozco el camino que debo andar. Y de noche su fuego vendrá, en el día cual sombra conmigo estará, cerca de su luz puedo iluminar. Si Dios está conmigo hoy, ¿quién puede estar contra nosotros y su amor? Y otra vez conmigo va, y caminando solo no estoy. Veo sus pisadas que me acompañan y oigo su voz. Oh, cantará mi corazón, cuán poderoso y grande es Dios, y día a día aprendo de Él, y nuevamente hoy veré al mejor guerrero vencer por fe. Amén. Muy buenos días, mis queridos amigos, es un gusto reencontrarnos, es una alegría reunirnos una vez más aquí para participar juntos en este espacio de Estudiemos Juntos la Lección. Bienvenidos, bienvenidas, esperando que cada uno de ustedes haya podido tener una noche de descanso reparador, tranquilo, y estar con la bendición del Señor también para iniciar este nuevo día. Iniciamos una nueva semana y la iniciamos con la bendición del Señor. Bienvenidos, y para iniciar en esta hora, para cantar, alabar el nombre del Señor, lo vamos a hacer a través de ese himno que lleva por título Gracias Dios. Darme a mí la vida eterna.
Amén. Sin duda, hay varias cosas por las cuales estar agradecido y principalmente porque Él nos da la vida, porque Él nos sustenta, nos afirma y también nos permite iniciar una nueva jornada. Quiero invitarles para que podamos dedicar un tiempo a la oración, podamos agradecer, buscar al Señor y en esa confianza, en ese ánimo, dejar todas nuestras necesidades delante de Él. Oremos. Amante y buen Dios, gracias Señor por la oportunidad que nos concedes de estar con vida. Gracias por la noche de descanso que nos otorgaste. Gracias también por la oportunidad de en esta hora disponer nuestra mente, nuestro corazón para de manera conjunta buscarte en oración y también a través del estudio de tu palabra. Señor, seguramente tú nos has levantado en esta mañana con el ánimo de buscarte a primera hora y también al continuar con las actividades propias de este primer día de la semana podamos tener el corazón dispuesto, con ánimo para ir avanzando con las actividades comunes, pero también, Señor, con ponerte en primer lugar. Que esa disposición, ese ánimo pueda ser una certeza todos los días nos otorga sobre esta tierra y también en preparación para el reino de los cielos. Quédate, Señor, con cada necesidad, cada pedido que haya allí en el corazón, ya sea por salud, por situaciones familiares, por aquellas situaciones económicas, que tú seas supliendo, guiando conforme a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos en esta hora y pedimos humildemente que tú nos guardes y nos guíes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios les acompañe, Dios les bendiga. Y queremos saludar, queremos leer algunos de los mensajes que nos dejan nuestros amigos acá a través de las redes sociales. Isabel Aravena nos dice: buenos días, pastor y esposa, Dios les bendiga y tengan un bendecido día, al igual que mis hermanos conectados. Dios le bendiga, hermana, muy bienvenida en esta mañana. El Señor también le conceda una feliz semana con su bendición y con su guía. Marcia Bamonde nos dice: hola, buenos días, bendiciones. Muy buenos días, bendiciones, bienvenida en esta mañana y que también el Señor allí le acompañe. Y muy bien, de manera particular, cierto y general, saludamos a cada uno de los amigos que están llegando en esta hora, a cada uno de los que ha dispuesto este momento, este tiempo para buscar la presencia del Señor y por supuesto tener una instancia de oración y de estudio de la palabra. Ahora, estamos en un contexto y aquí en Estudiemos Juntos la Lección ya vamos avanzando, comenzamos lo que es una segunda lección y en ese contexto, ¿no? Esa segunda lección lleva por título La familia. Hay varios aspectos interesantes que vamos a considerar a lo largo de esta semana y dentro de eso vamos a tomar como referencia lo que fue esa primera familia. Así que quiero invitarle para que busque por favor allí su Biblia, su guía de estudio y nos vamos a situar entonces en la parte del domingo, ¿no? Domingo 4 de octubre y vamos a ver allí de manera particular lo que es esa referencia a esa primera familia. ¿Será que esta primera familia nos da ejemplo, nos da enseñanza de cuáles eran estos principios en relación al vínculo familiar? Sobre todo pensando en lo que dejábamos ayer de manifiesto, ¿no? En la introducción, y era principalmente ese deseo de que el hogar, en virtud de lo que Dios dispone para cada hijo suyo, el hogar sea la primera escuela, el hogar sea el primer ente, el primer escenario de formación educativa para cada persona, en este caso para los más pequeños, y en la medida de su crecimiento, formarlos no solo para esta tierra, sino para la eternidad. Pues bien, justamente dice que no se dan muchos detalles, en realidad ninguno, en las primeras páginas de las Escrituras con respecto al tipo de educación familiar que se impartía en los primeros días de la historia humana, aunque podemos asegurar que la educación tenía lugar en la misma estructura familiar en aquel entonces. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Así que hay un precedente interesante que se establece, que se coloca, y entonces aunque en ese sentido no hay grandes detalles, sí podemos notar que el hecho de haber una familia, existir una familia y allí como centro tener un factor educativo, entonces un factor educativo porque había instrucciones, porque basados quizá en lo que estudiábamos la lección de la semana pasada, era un Dios maestro, era un Dios que guiaba, un Dios que orientaba, podemos percatarnos también que había una intención y era instrucción para los hijos, y a su vez esto se va replicando en las generaciones sucesivas, es decir, los hijos de esta primera pareja, de esta primera familia constituida allí en el Edén. Y aunque no sabemos exactamente lo que se enseñaba, podemos estar seguros de que se abordaban las maravillas de la creación y después del pecado, el plan de la redención.
Ese sería como el foco, ¿no? ¿Cuáles eran las enseñanzas? Sobre todo pensando en el contenido. ¿Cuál era el contenido? Si era algo formativo, ¿cuál era el contenido dentro de lo que era esta escuela del hogar? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito de considerar ciertos ramos, de considerar ciertos aspectos dentro de esta formación? Así que vamos a retomar algunos pasajes acá que seguramente usted ya ha leído con tiempo, pensando en esta pregunta: ¿qué enseñan estos textos y por qué estos seguramente fueron parte de la educación que Adán y Eva impartieron a sus hijos? Ahora, conocemos, ¿cierto? Quizá aquí por la brevedad del tiempo no lo vamos a leer de manera completa, ¿no? Pero el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad?, de Génesis, introduce lo que es este escenario de la creación de manera particular, ¿cierto? Dios haciendo, Dios creando. El capítulo 2 ofrece algunos detalles en relación ya a lo que es la creación del ser humano, el establecimiento en el jardín del Edén, y el capítulo 3 de Génesis, desde el versículo 1 al 15, lo tenemos más o menos fresco en la mente en virtud de aquellas situaciones y especialmente la entrada del pecado que se da en el jardín del Edén. Ahora vale la pena quizá retomar un poco desde ese capítulo 3 para tener una idea de por qué se establece, digamos, esa inquietud. Recuerden que la pregunta es: ¿qué enseñan estos textos y por qué estos seguramente fueron parte de la educación que en este caso Adán y Eva impartieron a sus hijos, ¿cierto? Impartieron a las generaciones posteriores. Así que vamos a revisar allí el capítulo 3 de Génesis, desde el versículo 1 al 15. Recuerden que la idea era que usted hubiese podido leer los capítulos 1, 2, ¿cierto? Y en virtud de eso vamos a revisar entonces lo que dice el capítulo 3. Así que veamos inmediatamente el capítulo 3 a partir del versículo 1 en adelante. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer entonces, dice el versículo 6, que era árbol bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el desierto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, al volver a lo que se estaba citando acá, noten que estas lecciones, ¿no?, seguramente ese contraste, ¿no?, entre lo que fue la hermosa creación, lo maravilloso que Dios estableció, lo maravilloso que Dios hizo, versus la entrada de este pecado, hicieron parte de esas enseñanzas, de esa formación que Adán y Eva transmitieron a su posteridad, transmitieron a sus hijos. Es más, cuando uno piensa, fíjense un poco más en detalle, uno podría imaginar que no fue solo, digamos, a estos hijos, podríamos decir cercanos, estos primeros hijos que se enuncian, sino de generación en generación. Poder imaginar que si Adán vivió 930 años y pensar en esto, pudo tener la oportunidad de contarle a muchos otros, es decir, nietos, bisnietos, tataranietos y así sucesivamente, quizás hasta una novena generación de lo que ha sido esa experiencia, de lo que fue esa experiencia de estar en el jardín del Edén y también esa entrada del pecado. Ahora, hay otros pasajes aquí para considerar que vale la pena también revisar con base en lo que es el sentido, ¿no?, de lo que se está diciendo, y sobre todo esa enseñanza de esa escuela, ¿no?, de el hogar como referente para la enseñanza. Así que hay otro pasaje, un par de pasajes aquí más para leer. Vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6
nos presenta el siguiente escenario, así que vamos a colocarlo por aquí, y el texto dice lo siguiente. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí se destaca, ¿no?, el poder grande, maravilloso de Dios, ¿cierto?, con su palabra, ¿no?, porque dice: Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, y para iluminación, quiero destacar la última parte, ¿no?, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, es decir, a través de Jesucristo conocer también ese maravilloso plan. Ahora, es clave, ¿no?, sobre todo esa conexión que hay entre lo que es esta creación, esta obra de arte salida de la mano de Dios, y también esta recreación, o este restaurar, ese rescatar, que es lo que introduce el capítulo 3 a partir del versículo 15, la solución que Dios establece para el ser humano a través de la simiente de la mujer. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Recuerden la pregunta, ¿no?, tiene que ver con estos principios, ¿no?, estas enseñanzas que hicieron parte de lo que fue transmitido a su posteridad por parte de Adán y Eva. Otro pasaje quizá que debemos considerar acá es Lucas capítulo 10, versículo 27. Vamos a ubicarlo inmediatamente, Lucas 10, 27, y allí también hay otra enseñanza, otra alusión importante en esta mañana, donde el texto dice de la siguiente manera. Lucas 10, 27 dice: y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora recuerden que esto tiene que ver con esa idea de lo que a Jesús se le pregunta en algún momento. Ahora, es significativo que aquí hay un contexto, ¿no? Hay un intérprete de la ley, ¿cierto?, que se levanta, dice el versículo 25, y le pregunta para probarle, ¿no?, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús apela a lo que él conocía. Ahora, si en ese momento este hombre está hablando de lo que era ese principio, porque él lo menciona, ¿no? Este hombre responde y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, este maestro sabía, ¿no?, este hombre sabía que había una enseñanza, y esta enseñanza se transmitió de generación en generación. Recuerden que este pasaje, o específicamente el versículo 27, tiene su origen y viene desde allí, desde lo que fue la conocida Shema, ¿no?, esa orientación, esa transmisión de generación en generación que encontramos registrada allí en Génesis capítulo 6, ¿no?, desde los versículos 4 en adelante, con respecto a ese amor, en primer lugar implantado en el corazón de los padres, pero también repetido, ¿no?, como dice el versículo 7 de ese capítulo, de Deuteronomio capítulo 6, ¿no?, y la repetirás a tus hijos, ¿cierto?, y hablarás de ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, el punto o el principio que debía quedar claro allí era lo que destaca el versículo 27, ¿no?, el amor a Dios. Entonces podemos ir siguiendo, ¿no?, una secuencia que se presenta acá, ¿no?, la maravillosa obra de la creación, el problema del pecado, la solución que se establece, pero también de manera particular como el carácter, ¿no?, la disposición hacia entender quién era Dios, en primer lugar porque Dios ama o amó desde el principio a su creación, y en virtud de eso, cómo esto también tiene un sentido para el ser humano a partir de lo que es entender su plan. Es decir, que cada persona, que cada ser creado pueda entender que Dios tiene un plan para sí mismo, para él, ¿no?, para él como persona, para su familia, para su entorno, y también, por supuesto, para su posteridad. Ahora, otro pasaje para considerar, Gálatas 3:11, nos menciona lo siguiente, ¿no?, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Y aquí un importante principio que se sostiene en el tiempo. Entonces, toda acción, toda cosa finalmente entraña fe, entraña confianza en lo que Dios dice, en lo que Dios dispone. Que a todo esto ha sido como la idea desde el principio, el ejercer fe y confiar plenamente en lo que Dios dispone, que es justamente lo que el capítulo 3 de Génesis pone allí en entredicho, ¿no? Lo que Dios dice, ¿será cierto o no será cierto?, que es lo que el enemigo usa a través de esta serpiente. Sin embargo, sabemos que a través del tiempo, ¿no?, esto resiste la prueba, es decir, porque Dios siempre ha tenido la razón. Sin embargo, la gran pregunta, ¿no?, la gran inquietud que generó este inicio del conflicto allí, o por lo menos esa parte del conflicto en la tierra, ha ido siendo resuelto, ¿no?, respondido a lo largo de la historia. Un último pasaje que quizá vale la pena considerar también aquí, dentro de lo que se nos recomienda esta mañana, está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12.
Este también es un pasaje interesante, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Y vamos a leerlo aquí inmediatamente. Dice lo siguiente, dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto también es maravilloso porque entonces desde el principio hasta el final podemos notar un Dios preocupado, un Dios interesado en el bien de sus hijos y que ha tenido la solución y ha tenido el bien para con ellos. Ahora, esta idea, ese principio, esas enseñanzas, finalmente la intención era que fuesen transmitidas de generación a generación, que había un plan, que había una intención y que lo sigue siendo a todo esto. No estamos en la consumación de los siglos, como dice Hebreos, ¿no? Y sigue siendo en ese sentido una realidad. Ahora, es bueno pensar en la siguiente cita, ¿no? Esta cita aparece en el libro de la educación en la página 20, pensando un poco en ese origen, ¿no? En lo que fue esa primera familia. Pues bien, fíjense que dice que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Ese sistema, esa forma de transmisión, de enseñanza, debía ser un ejemplo, ¿no? Un modelo para la humanidad en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres, ¿cierto? Allí este es otro principio que vale la pena tener en cuenta. Se recuerden que, como uniéndonos un poco lo que fue la lección de la semana pasada con esta, tenemos claro esto, ¿no? El establecimiento, esa escuela del Edén puesta con un propósito. Ahora, la educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y servicio. Ahora, todo esto comprende, podríamos decir, lo que es esta formación completa en un contexto de educación cristiana. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. Y esta es una idea que usted debe tener presente, ¿no? Es donde, en el hogar, donde claramente conferimos a los miembros de la familia ese amor y las promesas de Dios. Es también donde, por contraste, se podría tergiversar el carácter de Dios. ¿Por qué? Con algo tan claro como que los hijos se harán una imagen de Dios a partir del carácter que vean en sus padres, a partir de la manera como vean el actuar de sus padres, en consonancia o en inconsecuencia, ¿no? En contradicción de los dichos, ¿cierto? Porque claramente el ejemplo, la acción, hablará en voz más fuerte de aquello que pueda ser simplemente un precepto o una enseñanza teórica, ¿no? Sin práctica, sin vivencia. Es por eso que dice aquí que es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, allí en el contexto del hogar, ¿no? de sus promesas, ¿cierto? Aprenden de amarle como su Señor y Salvador, amigo, y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. Entonces, hay un papel importante, hay una responsabilidad grande en el contexto del hogar para la formación, para el establecimiento y sobre todo tener en cuenta esta última frase, ¿no? La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Es allí, no podemos pretender demostrarlo en otros escenarios, tal vez en un contexto de iglesia, en un contexto de reunión. Sin embargo, es allí donde más queda grabado, donde más será sostenido en el tiempo. La familia será donde demostraremos justamente cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. Y esa idea es importante, es crucial aquí en el centro de lo que estamos destacando en esta semana, en esta mañana, y es lo que se dice, lo que se presenta como un precepto debe ser y debe estar en consonancia finalmente con las acciones. Debe haber consecuencia de una cosa con la otra. Por lo tanto, en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 4, ustedes conocen que hay una alusión, ¿no? En relación a Caín y Abel, ¿no? Y ellos llevaban sus ofrendas al Señor. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a recordar este pasaje rápidamente porque allí hay un detalle que no es menor, con relación a lo que fue la instrucción, con relación a lo que fue la enseñanza que ellos recibieron, y en virtud de esto también es importante destacar cómo si hubo una misma instrucción, podríamos decir por qué cada uno tomó una decisión distinta. Así que vamos a recordar este pasaje, Génesis capítulo 4, desde los versículos 1 al 4. Y dice: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora uno puede entender a partir de lo que dice allí, bueno, el versículo 5 dice: Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó
su semblante. Ahora, ¿qué es lo que se quiere destacar en esta mañana con respecto a esto, ¿no? Ellos llevaron sus ofrendas al Señor y ellos aprendieron, ¿no? Lo que era, aquí dice, seguramente podemos suponer que aprendieron el significado y la importancia de las ofrendas como parte de su educación familiar con respecto al plan de la salvación. Ahora, la instrucción fue exactamente la misma. Recibieron la instrucción de sus padres, recibieron la orientación de lo que significaba este simbolismo, ¿no? De el derramamiento de sangre. Y ya he entendido ese principio, ¿no? Sin derramamiento de sangre, como dice la Escritura en su momento, no habría remisión de pecados. Sin embargo, lo que se puede notar allí es ese contraste, la salvación por fe en relación a aquel que hace y decide hacer la voluntad de Dios versus aquel que decide o quiere salvarse por sus medios, a su manera. Es decir, que yo hago las cosas a mi manera, como a mí me parece, ¿no? Y esto se parece mucho, ¿no? a aquellos que de pronto reciben el amor del Señor o reciben la enseñanza del Señor en el contexto del hogar, pero pasa el tiempo y dice, bueno, yo amo al Señor a mi manera. Pero claramente aquí hay una distinción, hay una claridad, y no se trata de hacerlo a nuestra manera, se trata a la manera de Dios, porque Dios siempre revela cuál es la manera correcta. Por lo tanto, esto es claro, sobre todo en la manifestación. Fíjese que se trata de cosas externas, una ofrenda, pero eso habla claramente de la intención del corazón y, por supuesto, de esa formación que yo recibía. Ahora, como muestra la historia, una buena educación no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos, y esta es una realidad. Usted y yo quizá hemos notado y lo sabemos por experiencia, porque hemos sido hijos, porque hemos sido parte de una familia, y también estamos en ese ejercicio de formar o de preparar una familia y nos encontramos eso, ¿no? Una buena educación, una formación, algo que nosotros recibimos en primer lugar, no necesariamente produjo el mismo resultado. Me explico. Tal vez estoy hablando para alguien que creció en el hogar con un grupo de hermanos, de sangre, ¿cierto? De carne, y resulta que recibieron la misma instrucción espiritual, la misma formación, pero cada uno tomó una decisión distinta. Ahora, la responsabilidad en ese sentido, en virtud de las decisiones, es responsabilidad de la familia. Allí entramos, ¿cierto? En cómo y en qué altura o a qué altura de la vida la persona comienza a tomar decisiones lejos de Dios, ¿verdad? Y cuáles son las motivaciones para tomar esas decisiones. Por lo tanto, cualquiera que sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Así que esta es la pregunta de reflexión en esta mañana. Yo quiero animarle para que, si usted tiene algún comentario, alguna reflexión sobre lo que ha sido esta lección o lo que ha sido el contenido del día de hoy, y sobre todo pensando en esta pregunta, ¿no? Pensando en cualquiera que sea la situación en su hogar, ¿no? ¿Qué decisiones puede tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Así que yo le voy a dejar allí para que usted vaya reflexionando, y mientras reflexiona en esa pregunta, y quizá tiene alguna opinión, algún comentario con respecto a aquello, resumir algunos de los puntos principales de esta mañana. Destacar, ¿no? Esa primera familia, y es entra lo que dice el versículo 15. En ese contexto, esa familia, la solución que Dios establece para la dificultad. La primera dificultad que enfrentó la familia, esta primera familia, era estar lejos de Dios, ¿no? El experimentar el pecado. Sin embargo, había una solución que es lo que se presenta a partir del versículo 15 de Génesis capítulo 3. Pues bien, Adán y Eva, como hijos de Dios, recibieron su educación directamente de su Padre con el apoyo educativo de los ángeles. Con la entrada del pecado comenzaron a recibir una nueva materia educativa, el plan de la redención, ¿no? Cambió un poco el contenido. Antes era creación, ¿no? Antes era todo lo que tenía que ver con descubrir los secretos de la naturaleza y esa obra, ¿no? Ese poder del Dios creador. Y ahora, ¿no? Se introduce ese ramo, esa materia que sería el plan de redención. Con el nacimiento de Caín, Adán y Eva se convirtieron en los primeros educadores, ¿no? Haciendo de la familia el núcleo educativo principal hasta el día de hoy, ¿no? El primer centro allí educativo. En la familia, los niños aprenden la doctrina y los valores cristianos, aprenden a amar a Dios y a conocer y aceptar a Jesús como su Salvador y amigo. Y esto es fundamental, ¿no? Las lecciones o las primeras lecciones más potentes que un niño recibe, justamente las recibe donde, en el contexto de su hogar, y sobre todo, ¿no? A partir de la orientación de sus padres o de aquellos que estén ante ellos con esa responsabilidad de cuidarlos. Teniendo en cuenta la historia de Caín y Abel, ambos educados de la misma forma, podemos darnos cuenta de que la educación lamentablemente no siempre produce el resultado que esperamos, ¿no? Y esa es una de las serias reflexiones que nos deja esta mañana esta lección, ¿no? Se puede hacer la parte que nos corresponde, podemos recibir la parte que realmente correspondía, pero
en virtud de las elecciones, de ese libre albedrío que se destacó la semana pasada y que vale la pena volverlo a destacar acá, nos hace pensar que entonces finalmente el resultado a veces puede ser distinto del esperado. Sin embargo, no es un motivo para excusar y decir como total va a ser malo, anticipando, ¿no? Como diría alguien negativamente, entonces no hacer la inversión o no invertir el tiempo, me refiero a esto, no pasar tiempo formando, educando para la eternidad. Ahora, es significativo pensar en esto. Padres, ¿cierto?, de familia, familias constituidas, necesitan tener como centro y necesitan tener una base fundamental y es una formación hacia sus hijos. Ahora, decía ayer en la introducción, me quiero poner quizá en otros escenarios, ¿no? Aquel escenario donde el jovencito, la niña, fueron criados por abuelos, por abuelita, por una mamá soltera, por un padre soltero. ¿Cómo en ese escenario, y a pesar de esa, podríamos decir, de esa necesidad que puede haber, porque claramente se crece con cierta necesidad, hay una formación o hay una invitación para que se pueda finalmente entender y aceptar lo que son los principios del Señor, ¿no? Vivir con un sentido y saber que hay una razón con base en todo lo que está ocurriendo. Ahora, en el tiempo, finalmente es importante pensar en ello y vuelvo a la pregunta, en donde le animo, ¿no? Si usted tiene algún comentario, esta pregunta que está señalada ahí en rojo, ¿no? Cualquiera sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Tal vez será que hay que revisar ciertas rutinas, y me refiero a cosas prácticas como el culto familiar. ¿Será que hace días no se está haciendo el culto familiar? ¿Será que dentro de lo que es ese culto familiar no hay cierta intencionalidad? ¿En qué sentido? En que tal vez no hay una preocupación para los más pequeños, no hay una preocupación para cada uno de los integrantes de la familia. Entonces, el propósito de esta lección, el propósito de la enseñanza del día de hoy es justamente invitarnos a pensar en ese sentido, en esa razón para cuidar, para fortalecer y sobre todo para cultivar esta relación, ¿no?, de amor, de crecimiento y de formación para la eternidad.